Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Volodymyr Zelensky declara que no cree que Estados Unidos cuente en la actualidad con un plan concreto para ponerle fin a la guerra y lograr la paz entre Ucrania y Rusia. Zelensky se encuentra reunido con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Esto sucedió días después de que Donald Trump reveló que había hablado con Vladimir Putin sobre ponerle fin a la guerra. El presidente ucraniano mencionó en la conferencia que no se opone a reunirse con Putin para discutir la paz, pero que solo lo hará cuando exista un plan en conjunto con los demás líderes de Estados Unidos y Europa. Esto sucedió después de que Keir Starmer dijera que Kiev se encuentra en camino a convertirse en miembro de la OTAN, lo que contradice directamente las declaraciones de Washington de esta semana. Esto es lo que el presidente Volodymyr Zelensky dijo sobre el tema un poco antes. Me han contactado para conversar muchas veces desde Estados Unidos. Y con esto me refiero tanto a la administración de Joe Biden como también a la del presidente electo Donald Trump. Y lo cierto es que he tenido varias conversaciones, tanto con uno como con el otro. La primera vez que hablé con el presidente Biden, le pregunté, ¿Ucrania será miembro de la OTAN? Y me dijo que no, solo eso. Y yo le respondí que ya lo veríamos. Y luego tuvimos más reuniones, y claro que hice más preguntas. Pero debo ser honesto con ustedes. Estados Unidos nunca creyó realmente que Ucrania podría ser miembro de la OTAN. Era algo que se solía mencionar. Pero lo cierto es que de ninguna manera quería que formáramos parte de la alianza. Es así. No me refiero al pueblo estadounidense en general. De hecho, es cierto que hay muchos congresistas y senadores que siempre han apoyado nuestro interés en formar parte de la OTAN. Pero en lo que respecta a los líderes de Estados Unidos, la situación es diferente. Por lo menos durante los años que ha durado mi mandato, jamás escuché a ninguno decir que seríamos parte de la OTAN. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó que era poco probable que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN. La posibilidad de que Ucrania recupere las fronteras de 2014 como parte de un acuerdo no parece ser muy probable, y la posibilidad de que Estados Unidos envíe sus tropas a Ucrania tampoco lo es. También considero bastante improbable que Ucrania sea invitada a formar parte de la OTAN como parte de un acuerdo en el futuro, y mantengo lo que dije durante el primer día del grupo de contacto de Ucrania. ¿Cómo quedarán las fronteras cuando termine el conflicto? Eso está por verse. Es una parte clave de una conversación que deberían tener nuestro presidente, Zelensky, y Putin, y que debería contar con la participación del resto de los líderes europeos involucrados. Nos llega información desde Moscú. Desde allí, nos acompaña nuestro corresponsal Ivor Bennett. Me alegro de verte, Ivor. Entiendo que Zelensky y J.D. Vance se reunirán en cualquier momento, y que en el caso del presidente Putin, toda esta situación parece estar yendo a su favor. Eso es lo que parece. No, creo que Rusia disfrutará de ver cómo se desarrollan las cosas en Múnich, porque los líderes europeos aún están tratando de decidir cómo lidiar con este cambio de postura de Estados Unidos. Todo esto se dio a conocer a partir del anuncio sorpresa de que Donald Trump y Vladimir Putin habían iniciado las negociaciones de paz con respecto a Ucrania. Creo que el presidente Zelensky está furioso, y que es por eso que ha acusado a Estados Unidos de no tener un plan para lograr la paz. Es una declaración audaz antes de reunirse con el vicepresidente Vance, porque Ucrania aún necesita a Estados Unidos. El presidente Zelensky sabe que es muy importante participar de las negociaciones, e intentará controlar las decisiones que Donald Trump tomará con respecto a su país. Lo cierto es que Ucrania y sus aliados europeos, entre los que se encuentra el Reino Unido, temen quedar afuera de las negociaciones de paz entre Moscú y Washington. Les preocupa que Estados Unidos ya le haya cedido dos piezas clave a Moscú antes de que comiencen las negociaciones oficiales. Estas son, el lugar de Ucrania en la OTAN y la recuperación de sus fronteras de 2014. De acuerdo con Estados Unidos, ninguna de esas cosas es realista. Hubo un aparente cambio de postura del vicepresidente Vance más temprano el día de hoy, cuando no descartó el uso de la acción militar contra Rusia para forzarlos a llegar a un acuerdo. Fue un comentario destacado de su entrevista con The Wall Street Journal. Pero parece que solo fue un intento de quedar como un mediador honesto en las negociaciones y no una amenaza real, porque sus oficiales ya se retractaron. En mi opinión, Ucrania utilizará este tipo de comentarios a su favor. Argumentará que Estados Unidos no tiene un plan para alcanzar la paz y que su gobierno debería ser incluido en la conversación. También existen interrogantes sobre las reuniones entre oficiales rusos y estadounidenses en Múnich. Ayer por la noche, Donald Trump dijo que tendrían lugar el día de hoy,
Moscú no lo confirmó. Rusia solo sostuvo que no los invitaron a participar en la conferencia. Pero eso no significa que los oficiales no se hayan reunido en algún otro lugar de la ciudad alemana. Es todo bastante impreciso y deliberadamente ambiguo. Y esto alimenta el temor de que Ucrania y Europa terminen siendo apartadas de las negociaciones relacionadas con la guerra. Le agradecemos cálidamente a Ivor por su participación desde Moscú. Más temprano el día de hoy, el vicepresidente estadounidense apuntó contra el Reino Unido y Europa en su discurso en Múnich. Le dijo a los delegados que le preocupaba más el retroceso de las libertades que las amenazas provenientes de Rusia o de China. Escuchemos sus palabras. La administración del presidente Trump tiene grandes preocupaciones con respecto a la seguridad europea. Creemos firmemente que podemos llegar a un acuerdo razonable y equitativo que beneficie tanto a Rusia como a Ucrania. Y también creemos que es importante que en los próximos años Europa tome una gran iniciativa que le permita comenzar a costear su propia defensa. Debo confesar que la amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, ni tampoco es ningún otro actor externo. Lo que más me preocupa es la amenaza latente, que proviene desde adentro, el abandono paulatino de algunos de los valores más fundamentales que Europa siempre ha tenido. En la actualidad, en Washington tenemos un nuevo líder, y bajo el liderazgo de Donald Trump. Si bien podemos no estar de acuerdo con sus opiniones, siempre lucharemos para defender sus derechos a expresarlas en el espacio público. Nos acompaña nuestro editor de Asuntos Internacionales, Dominic Wagon. Vaya discurso. ¿No es así, Dominic? Según Vance, hay un nuevo líder en Estados Unidos. Las divisiones entre Europa y el Reino Unido y Estados Unidos se han vuelto muy evidentes. Es correcto decir que la relación transatlántica entre estos países no ha sido puesta a prueba de esta manera en mucho tiempo. Están retirando uno de los pilares fundamentales de nuestra defensa y seguridad, que está basada en el poder militar estadounidense. Pero ahora Estados Unidos sostiene que ya no está entre sus prioridades defendernos. Y por lo tanto, ese pilar fundamental de la diplomacia y la seguridad transatlántica se ha puesto en duda por primera vez en 80 años. Es difícil imaginar un cambio de paradigma, un cambio a nivel global tan significativo como el que estamos presenciando ahora. Creo que para hallar un ejemplo similar debemos remontarnos a los años 30. Lo cierto es que el vicepresidente Vance dio un discurso llamativo. En medio de la crisis, eligió hablar sobre la libertad de expresión, un tema más propicio para un podcast de Joe Rogan. Es claro que es importante para personas de la derecha política estadounidense como él, pero no es un tema que consideraría pertinente para este tipo de escenario. La conferencia de seguridad de Múnich, en la que la audiencia estaba formada por comandantes militares y líderes mundiales, me pareció que fue una elección extraña. Hace poco tiempo, en una charla con un contacto de un laboratorio de ideas sobre defensa y seguridad, pregunté cuál era el clima entre los expertos. Me respondió que todos estaban horrorizados. Y creo que la preocupación ha crecido ahora que la semana está por terminar y escuchamos muchas de las políticas que Trump piensa descartar. Y esto no solo incluye a las políticas relacionadas con la seguridad europea, sino también a las que están vinculadas con la participación de Ucrania en las negociaciones de su propio futuro. Y por la posibilidad de que se le entreguen territorios ucranianos a Rusia, que sería como una recompensa a la agresión. También recibí esta interesante observación por parte de un miembro de otro laboratorio de ideas. Ha habido un cambio en la política estadounidense con respecto a la guerra. Este ha sido impulsado por el instinto. No fue parte de un proceso coordinado entre agencias. Creo que eso resume cómo los observadores ven la situación. Hay mucho temor de que Donald Trump, de una manera muy poco característica, haya entregado varias de las piezas clave de la negociación con Vladimir Putin antes de tiempo. También es preocupante la posible concesión de una membresía del G7 a Rusia como parte del acuerdo. Los observadores tienen terror de que esto se convierta en realidad, y el clima de tensión e incertidumbre se vive dentro y fuera de las altas esferas de los gobiernos europeos. Muy bien. Dominic, tenemos imágenes recientes del presidente Zelensky en su reunión con el vicepresidente Vance. Esto sucedió hace unos instantes y podemos ver que la prensa está presente. Recordemos que se encuentran en la conferencia de seguridad en Múnich. Vamos a escucharlos. Lo que estamos buscando es la paz duradera, y no el tipo de paz que hará que Europa del Este se encuentre en conflicto nuevamente en tan solo unos años. Así que hemos tenido conversaciones productivas sobre cómo lograrlo juntos. Y estoy seguro de que tendremos muchas más en los días y semanas por venir. Presidente. Muchas gracias. Gracias a todos. Intentaré ser breve. Creo que el vicepresidente Vance está en lo correcto, y agradecemos el apoyo de su país. Hoy hemos podido conversar con el presidente Trump. Fue nuestra primera reunión, pero estoy seguro de que no será la última.
Creo que lo que realmente necesitamos hacer es hablar y trabajar más. Debemos preparar un plan en conjunto para detener a Putin y terminar la guerra. Sinceramente, queremos alcanzar la paz, pero necesitamos garantías de seguridad reales. Es por eso que continuaremos reuniéndonos y trabajando arduamente para lograr nuestro objetivo. Y nos alegra mucho saber que pronto recibiremos la visita del general Kellogg en Ucrania. Gracias, vicepresidente, por la reunión y gracias a todos. Gracias a todos. Eso es todo por hoy. ¿Qué mensaje tiene para Ucrania si el gobierno no está listo para negociar con Putin? ¿Cuál será el siguiente paso si se da esa situación? ¿Cree usted que seguirán negociando? Creo que esta conversación de por sí ya nos hace avanzar en la dirección correcta. Aquí tenemos grandes miembros de la delegación ucraniana. También está presente Marco Rubio, nuestro secretario de Estado, y tenemos al general Kellogg. Es crucial reunirnos y tener las conversaciones que sean necesarias para ponerles fin a la guerra y a las muertes. Eso es todo lo que diré por ahora. Prefiero mantener la flexibilidad para que los negociadores y nuestros equipos logren un cierre responsable que beneficie a todos. Gracias y buenas noches. Acabamos de ver al vicepresidente J.D. Vance en su reunión con el presidente Zelensky durante la conferencia de seguridad de Múnich. El presidente de Ucrania afirmó su intención de trabajar con Estados Unidos, pero también sostuvo que su país necesita garantías de seguridad antes de acordar la paz. Ha sido una intervención corta, pero muy directa. Me gustaría conocer su opinión sobre la situación actual. Zelensky obviamente está muy preocupado por la posibilidad de ser excluido de las negociaciones relacionadas con su país. Pero ¿cree usted que al final del día de hoy se sentirá un poco más seguro y que se verá involucrado en las negociaciones de alguna manera? Lamentablemente creo que regresará a Kiev con mucha incertidumbre sobre el futuro. Mencionó que no le pareció agradable que Donald Trump hubiera hablado con Vladimir Putin y que no lo hubiera incluido en la llamada. Creo que en el fondo lo atormenta el mismo temor que también atormenta al resto del pueblo ucraniano. Y con esto me refiero al temor de que Donald Trump les imponga un acuerdo de paz que favorezca a Vladimir Putin. Además, Putin no ha demostrado interés en firmar la paz porque aún cree que está ganando la guerra. Pero si accediera a negociar, Estados Unidos podría darle el beneficio de la duda. Y como dijo un ex asesor de seguridad nacional británico ayer, Putin podría llegar a manipular a Donald Trump como un maestro. Los ucranianos temen que Rusia firme la paz solo hasta recuperarse. Perdió 1.400 tanques el último año. Temen que reemplace esos tanques. Aunque su economía esté en guerra, en los próximos años, Rusia podría fabricar miles de tanques, proyectiles y vehículos de combate de infantería y volver por más. Por eso es que lo crucial son las garantías de seguridad que mencionó el vicepresidente Vance. Hoy en Múnich también escuchamos el discurso del ex senador republicano Lindsey Graham. Le recomendó a Ucrania armarse hasta los dientes para que los demás países no invadan su territorio y dijo que Ucrania había demostrado que necesitaba los medios para poder frenar los ataques rusos y que si la atacaban, debía obtener membresía inmediata en la OTAN. Pero ¿será esta idea compartida por el resto de los miembros del Partido Republicano? ¿O estarán Donald Trump y Vance listos para darle a Putin más margen y de esta manera permitirle recuperarse y volver a atacar Ucrania en el futuro? No hemos oído la opinión de Trump ni la de su gobierno, y su nuevo secretario de Defensa ha resultado ser un novato, al darle a entender al pueblo ucraniano que las negociaciones lo obligarán a renunciar al territorio que ha sido invadido por Rusia durante los últimos 3 años, pero que sin embargo, podrían llegar a obtener garantías de seguridad significativas y confiables a cambio de eso. Creo que ese es un tema que le interesa mucho a los ucranianos, al igual que a sus aliados europeos, quienes actualmente se sienten excluidos de las conversaciones y las decisiones sobre la guerra. Están decididos a tener algún tipo de papel en estas negociaciones, pero nada de lo que ha dicho Donald Trump hasta ahora sugiere que eso sucederá.